Hola, buen día compañeros. Les presento este video en el que hago algunas reflexiones sobre el llamado primer Wittgenstein. El primer Wittgenstein llega a nosotros principalmente por medio de un conjunto de notas que fueron compiladas por Bertrand Russell para su publicación en 1921 bajo el nombre de Tractatus Lógico Filosófico. Se trata básicamente de pensamientos breves, sin gran cuidado por el orden y la secuencia de los mismos, escritos en la soledad de una cabaña de los bosques de Noruega y durante la Primera Guerra Mundial, cuando el autor era un soldado austriaco. El Tractatus encierra posturas interesantes, algunas novedosas para la filosofía de la primera mitad del siglo XX. En otras rescata conceptos previamente avanzados por los sofistas griegos, por Immanuel Kant, por Hegel y por el mismo Bertrand Russell. Me parece que hay al menos 5 aspectos de la filosofía de Wittgenstein que pueden ser considerados parteaguas con respecto al entorno filosófico de su época. En primer lugar, hay que decir que Ludwig reflexionaba, o reflexiona más bien, como nadie hasta ese entonces, sobre la naturaleza del lenguaje y su relación con el mundo. Concluye que el lenguaje disfraza la forma lógica del pensamiento. Afirma que una proposición es algo que puede ser aprendido por los sentidos y que consiste de elementos, estructuras, reglas y convenciones lingüísticas, por lo cual es un signo proposicional. Para sustentar su postura, desarrolló su teoría denotativa del significado en el lenguaje y su teoría pictórica. Dice que alguna proposición debe tener relación con la cosa que representa, lo que llamó una forma lógica. Aquí parece seguir los pasos de San Agustín y otros pensadores de la corriente realista de la antigüedad y de la Edad Media. Esta postura cambiará obviamente con el paso de los años. Como segundo punto, Wittgenstein hace importantes aportaciones a la llamada filosofía de la mente. Particularmente opina que el pensamiento se relaciona con su expresión en el lenguaje mediante reglas extremadamente complicadas, en lo que llamó teoría del significado, como ya lo mencionaba. Se interesó por temas como la comprensión, la intención, el deseo y la expectativa. Los dualistas opinaban que la mente estaba separada del cuerpo, en tanto que los conductistas opinaban que la mente era una expresión del cuerpo. Wittgenstein aportó una tercera opción al decir que el ascribir a alguien un evento o estado mental no implica adscribirle un estado corporal. La mente entonces es independiente del cuerpo en tanto que no se relacione con actos materiales. Así, estuvo de acuerdo parcialmente con ambas corrientes, pero a la vez no se suscribió a ninguna. Hizo aportaciones de gran importancia a la naciente lógica matemática, en particular con su estudio de la redundancia e irrelevancia de la identidad en lenguajes lógicos perfectos, que luego serían la base para los lenguajes de las computadoras y los sistemas de inteligencia artificial. Afirma que la identidad no es ni una propiedad ni una relación, pues persiste la realidad aritmética que dos cosas son distintas, lo cual contradice el concepto de unidad de identidad. También dice que una relación requiere dos o más cosas, pero la identidad tiende a unificarlas en una sola, lo cual es contradictorio. Decir que una cosa es idéntica a sí misma es no decir nada de esa cosa, por lo cual tampoco es una propiedad en sentido lingüístico. También resucitó los paralogismos kantianos al referirse a ellos como misticismos lógicos. Esto es, que no obstante su integridad lógica, no son útiles para concluir que algo es absolutamente verdadero, puesto que una conclusión contraria puede ser igualmente sustentada lógicamente.
También luchó con sí mismo por apartarse de lo que llamó la filosofía del partido y denunció las posturas de los pensadores del Círculo de Viena, quienes se habían congregado en el llamado positivismo lógico. Ludwig era un declarado escéptico, consideraba el trabajo filosófico como inútil para la vida cotidiana por ser demasiado abstracto. Lo entendía como medio para el autoengaño, particularmente cuando se trataba de filósofos que se declaraban a sí mismos como miembros de una escuela o movimiento filosófico. Opinaba que el mejor filósofo es aquel que piensa libremente. Decía que el filósofo no es un ciudadano de ninguna corriente o comunidad de ideas. Lo que pienso del primer Wittgenstein coincide de alguna manera con lo que el mismo autor pensó de su propia filosofía años después. Esto es, la rechazó por considerar que estaba equivocada y la reemplazó por otra que sí tomó en cuenta la realidad dinámica y multisemántica del lenguaje. Primero dijo que las proposiciones significaban algo de las cosas del mundo, pero luego se desdijo para afirmar que el significado de la proposición no depende de las cosas del mundo, sino del modo como se utilizan los elementos constitutivos de la proposición. De cualquier manera, la postura cambiante de Wittgenstein de alguna manera reflejó su carácter cambiante de la reflexión filosófica contemporánea sobre el tema de la lógica, que pasó de ser bastante rígida a ser multifuncional y multisituacional. Esto es el caso, por ejemplo, de la lógica difusa. Mi experiencia en el estudio de este primer apartado del autor, del llamado primer Wittgenstein, fue difícil por varios motivos. El genio filosófico de Wittgenstein precisamente podría radicar en no conformarse, en no encasillarse con una idea, un concepto, un movimiento, aun cuando fuera su propia creación. Esto, no obstante, complica un poco la tarea de entender el pensamiento del autor, puesto que se deben replantear las definiciones y la mecánica de argumentación entre una etapa y otra. Otra cosa que complica el estudio del autor es su estilo oscuro, carente de ejemplos, desorganizados. Tampoco ayuda el hecho de que su enfoque no corresponde al entendimiento habitual del trabajo filosófico, mucho menos al modo de entender el mundo en lo cotidiano. Se trata de entender su trabajo como uno encaminado al lenguaje lógico, de tipo utilizado hasta actualmente por las computadoras, lo cual resulta bastante difícil. Hasta aquí mi aportación. Agradezco sus amables comentarios. Saludos a todos y buen día. Hasta luego.